Uno. Muy buenos días a todos nuestros queridos oyentes. Hoy transmitiendo esta mañana para todos ustedes, usando estas nuevas tecnologías, usando una transmisión donde podemos estar los cuatro, cada uno cumpliendo una norma desde la casa, pero con mucho también, con mucha emoción, con mucho cariño, para que podamos compartir. Las redes están disponibles y los chats están disponibles para que ustedes puedan de todos modos contactarse con nosotros. Aunque este programa está grabado previamente, los chats quedan abiertos y los comentarios también disponibles para que podamos entrar en una conversación. Recuerden nuestras redes sociales Aprendiendo Biblia en Instagram, también en Facebook y nuestra página web Aprendiendo Biblia. Y las líneas WhatsApp para Albanuri, para que ella la meta en la lista de difusión, para que se contacte, es 310-436-9254. Y también la línea 317-210-0419, que la maneja Paula, para que estemos en contacto y si tienen preguntas, comentarios, no duden en hacerlo. Aunque este programa ya haya sido grabado, nosotros cogemos toda esta información para una y otra vez poder charlar y poder sacar insumo y responder dudas y preguntas. Entonces vamos a saludar a cada uno del equipo para que empecemos esta conversación. Arranco con Paula. Paula, con buenos días, ¿cómo te encuentras? Muy buenos días a todos nuestros oyentes. Yo feliz de poder estar nuevamente con ustedes, también cumpliendo la norma aquí en mi casa, pero desde casa, por favor, escuchando todo este programa, que sé que va a ser un bálsamo para ustedes, porque así es la palabra del Señor, refrescante para cada uno de nosotros. Albanuri, buenos días, ¿cómo te encuentras? Hola Mauricio, un saludo para ti, para todos los que están en casita. Muy feliz, agradecida con el Señor por este día y por poder llegar a ustedes a pesar de las circunstancias. Me alegra muchísimo que ustedes puedan seguir recibiendo palabra de vida, que ustedes puedan seguir conociendo lo que Aprendiendo Biblia sin Religión está tan interesada en que toda Pereira y todo el mundo conozca acerca del Señor Jesucristo. Doctora Vilma, muy buenos días, bienvenida. Muy buenos días a todos los oyentes, muy contentos de poder grabar este programa y transmitírselos a ustedes el sábado en el horario de la 104.1. Los animo a que todos estén ahí con su Biblia y con los oídos y el espíritu dispuesto a escuchar lo que el Espíritu Santo a través de nosotros quiere compartirles hoy para vida, para salvación, para bienestar. Entonces, los animamos que se alisten y ya se dispongan a, a escuchar este mensaje de vida y de palabra y de salud y de bienestar que el Espíritu Santo está preparando para cada uno de nuestros oyentes. Y como siempre, los animamos a que compartan el link, que compartan el programa. Si en este momento no lo pueden escuchar en directo, puedan compartirlo en YouTube, que queda también grabado en YouTube, y ustedes lo puedan difundir y a todos si es posible, a todos los habitantes de este planeta que en este momento todos estamos conectados con el Internet y entonces esta es nuestra comunicación en este momento y que cada uno pueda hacer beneficiarse con este programa. Así es, entonces queda en nuestro canal de YouTube montado el programa Aprendiendo Biblia y recuerden que también la emisora Leven Radio, que es la emisora que está 100% comprometida con Aprendiendo Biblia y su contenido, también está montando los programas. Allí van a poder encontrar el programa del martes a las 4 de la tarde en el canal de YouTube de Leven Radio y las transmisiones por levenradio.fm. Y este programa que estén escuchando por Aprendiendo Biblia también lo van a poder disfrutar por Leven Radio. Así que sigan a Leven Radio para que estén enterados de los contenidos y también por Aprendiendo Biblia estamos nosotros muy pendientes de todos los comentarios y de todo lo que ustedes nos quieran comentar. Entonces, ¿cómo arrancamos esta charla y esta conversación? ¿Qué vamos a Hoy hacer? queremos, hoy queremos también hablar de los beneficios de la palabra de Dios.
los beneficios de poder escuchar la palabra de Dios escrita. Vamos a referirnos a la palabra de Dios que está escrita. Y como siempre empezamos con Segunda de Pedro 1, 19 y 20, desde el 18, 17 y 20, en Segunda de Pedro, capítulo 1, que siempre lo hemos leído, de los beneficios de la palabra, de escuchar, de leer, de meditar en la palabra de Dios. Y hoy vamos a compartir eso. Cada uno vamos a compartir y cómo nos ha impactado, cómo la palabra de Dios es hacedora, cómo ha actuado en nosotros. Y entonces, para animarlos, lo que siempre los animamos, que escuchen, que leen, que mediten, que le crean a este autor y pongamos en práctica lo que él nos dice y obedezcamos. Entonces, siempre como el que nos lee algunos versículos, a veces lo leeremos nosotros los versículos, pero Mauricio nos puede leer en Segunda de Pedro capítulo. Dice así, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Ahí ya Mauricio nos leyó uno de los primeros beneficios de la palabra. Es luz, alumbra en lugar oscuro. Dice como una antorcha en lugar oscuro. Entonces, uno de los beneficios de escuchar, de leer, de meditar en esta palabra escrita y es que alumbra, da claridad, da verdad, da poder, actúa, ilumina el camino. Recuerden que hay una palabra, que la palabra de Dios es antorcha, que tiene que ver con este que estamos leyendo, es antorcha al camino, qué es lo que tiene que decidir, qué es lo que tiene que hacer, cómo tiene que comportarse. Entonces, de primera, y lo comienza diciendo que toda la escritura es una profecía. Y recuerden que ya hemos aprendido, y los nuevos, pues, que aquí la Biblia, la palabra profecía no se está refiriendo a adivinación, a adivinar el futuro. Una palabra profética es que procede de Dios. Y por lo mismo también al final del versículo, en el 20 y el 21, nos dice que esta palabra procede del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo es el emisor de esta palabra y que se la inspiró a sus 40 escritores, pero es el Espíritu Santo hablando y hablando y contándonos muchas cosas de lo que ha dicho el Padre, lo que ha dicho el Espíritu Santo, el mismo Espíritu Santo, lo que ha dicho el Señor Jesucristo y lo que ha hecho el Señor Jesucristo. Entonces, ¿quién de ustedes quiere empezar a compartirnos algunos versículos de los beneficios, de lo que le ha afectado, lo que ha hecho? Porque es una palabra hacedora, la palabra de Dios es hacedora. Y de pronto yo pediré la palabra cuando ustedes se terminen y les redondearé lo que está diciendo la persona, lo que está diciendo Alba Nuri y también les quiero aclarar que el internet de Paula es un poquito deficiente y entonces muchas veces de pronto cuando ella vaya a empezar a hablar, de pronto apaga la pantalla, pero ustedes saben que ya está ahí, entonces grábense la imagen o tómenle una fotico mientras está ahí la imagen en la pantalla, porque de pronto cuando comienza a hablar tiene que quitar la imagen, apagar la cámara para que no se le interrumpa el internet. Entonces de pronto tomen una fotico ahí y dejen la fotica puesta para que sepan que ella es la que está hablando cuando apague la cámara. Siempre queda uno en la calle a veces, ¿no? Cuando uno menos se lo piensa, está en la calle. Pues ya que empezaron a hablar de mí, ya que la doctora Vilma dio ese preámbulo conmigo,
Pues hay unas partes de su palabra que a mí personalmente me impactan muchísimo y son relacionadas con lo que dice Juan 7:38 en la versión de la Reina Valera o en la traducción. Habla de que el que cree en mí, como dice la escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. A mí ese versículo sé que me ha impactado mucho y ha transformado mi vida porque ha sido una realidad que Él me ha dado vida, que desde que Él me conoció y desde que Él se presentó en mi vida hace como 18, 19 años, estaba muy joven, vivía inclusive en otro país, eso fue lo primero que Él hizo, darme vida y desde ahí empezar a mostrarme que Él era la fuente de esa vida y que algo mucho más interesante es que esa palabra de Él, que eso que Él pone en mí, que es vida, y que su palabra constante y mi relacionamiento con su palabra constante también genera unos frutos y que están relacionados también en otro versículo que me gusta mucho y que sé que ha sido así en mi vida, en Isaías 55:11, donde dice que así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperado en aquello para que la envié. Entonces, eso en mi vida ha sido una realidad. Ha habido mucha palabra de Él implantada en mí, de mi acercamiento con Él, de mi relación con Él, de lo que he estudiado en todos estos años, que ha hecho en mi vida lo que Él ha querido. Y Él ha ido transformando mi vida hasta sin yo darme cuenta. Porque también hay otro versículo que dice que no solamente debemos ser oidores, sino que debemos ser hacedores. Y eso nos lleva a la obediencia. Y muchas veces a uno no, esa parte de la obediencia no es fácil para uno, no fluye tan fácil, es donde uno encuentra muchos obstáculos para obedecer su palabra, porque nos enfrentamos a ella, porque la conocemos, porque la escuchamos, pero hacerla, practicarla, a veces es el problema, ¿cierto? Es lo difícil. Y aunque al principio de mis años fue un poco difícil empezar a andar en sus principios, comprenderla, entenderla, él fue haciendo en ella, como dice él, lo que él quería que hiciera en mi vida. Quiero retomar algunos versículos y algunas cosas que dijo Paula de la palabra escrita que le llamó la atención. Algo muy importante con el primer versículo, dijo, está ya hablando el Señor Jesucristo. Entonces, si ustedes analizan el contexto, ¿cuál fue el primer versículo? No lo vuelvas a leer, sino cuál fue el primer versículo que nombraste. Juan 7:38. Juan 7:38, para que ustedes lean todo el contexto en la Biblia, porque si leemos todos los contextos, ustedes recuerden que se nos va el programa, esta hora y 25 se nos va sin desarrollar mucho el contenido. Pero ustedes vean que ahí está hablando el Señor Jesucristo y el Señor dice, el que crea en mí, como dice la Escritura. O sea, hay que creer en el Señor Jesucristo y de creer en el Señor Jesucristo y lo que hay que creer de este Señor Jesucristo, de lo que el Espíritu Santo dejó escrito, no de lo que las personas crean o deben creer del Señor Jesucristo o de lo que las otras personas digan o que lo de las religiones digan o al que cualquiera se le ocurra decir, sino lo que está escrito, como dijo el Señor Jesucristo, lo que dice la Escritura. Lo que crean en mí como está escrito. Entonces, lo que diga la palabra del Espíritu Santo escrito acerca del Señor Jesucristo. Es muy importante eso. Es muy importante que nosotros leamos toda la Escritura, a ver qué dice acerca del Señor Jesucristo, a ver qué tengo que creer. Y entonces, como ya leímos el primero, para que me saque toda la oscuridad, toda la distorsión, toda la mentira, todas las tradiciones que tenemos acerca del Señor Jesucristo y nos ciñamos a lo que está el Espíritu Santo dejó escrito acerca del Señor Jesucristo y de este Señor Jesucristo del cual tengo que creer para tener vida y vida en abundancia y salga de nosotros vida. Entonces es muy importante. Otro aspecto que Paula comentó y la ha impactado es que la palabra de Dios es más que letra. Esto es más que letra. Esto es más que un libro como cualquier otro libro. El libro en sí no es sagrado. El libro en sí no es santo. El libro en sí no.
lo que es santo es la palabra de Dios. Lo que es sagrado es la palabra de Dios, que es hacedora. ¿Y por qué es hacedora? Porque es más que letra. Es Dios actuando. Cuando Dios habla, actúa, actúa. No se queda ahí como nosotros a veces decimos, las palabras se las lleva el viento. Y esa palabra está ahí escrita y no hace nada. Eso en los demás libros y en las demás palabras de pronto. Pero aquí nos está diciendo el Espíritu Santo que la palabra de Dios es hacedora, actúa en la persona y por eso nos tenemos que exponer a la palabra de Dios, leyéndola, oyéndola, meditándola, ¿no es? Comprendiéndole, ¿no es? Orándole al Espíritu Santo, pidiéndole al Espíritu Santo que nos revele. Y de eso también vamos a hablar y vamos a leer ese pasaje donde el Espíritu Santo nos abre el entendimiento, nos revela su palabra y nos las hace actuar. Entonces, la palabra del Padre, la palabra del Señor Jesucristo, la palabra del Espíritu Santo sale de estas letras y actúa. Eso es sumamente interesante, sumamente importante. No es una palabra que pasó, que entró por un oído y salió por el otro oído, que la escuchamos y se nos olvidó. No, es hacedora. Y también eso está en Santiago. Si ustedes leen el libro de Santiago, en el Nuevo Testamento, dice que la palabra, y como dijo, no regresa a mí vacía, sino que hace lo que yo quiero hacer en esa persona o en el mundo. Entonces es muy importante que nosotros no solamente la escuchemos y haga en nosotros, sino que la compartamos para que Dios también pueda actuar en las otras personas. Por eso es que también les rogamos en el nombre del Señor que ustedes compartan el link, que ustedes compartan la palabra, que compartan la palabra escrita, porque esa palabra escrita, compartida, va con un poder hacedor de Dios. Entonces eso es lo importante, que nosotros compartamos la palabra escrita para que Dios actúe, no solamente en nosotros, sino en todas las personas. Entonces, ¿quién otro va? En relación a... Si quieren, de lo que compartamos, de lo que compartió Paula, pueden compartir también ustedes. Sí, en relación de lo que Paula comentaba, porque tocó también una parte que yo quería mencionar, que mencionó en Santiago, porque es Santiago 1:22, el versículo que ella mencionaba ahorita sobre ser hacedores de la palabra y no solamente oidores. Creo que esa parte en este momento, para mí, en medio de este caminar, de esta día a día con el Señor, hay cosas que se me facilitan y cosas que se me dificultan y cosas que me dan muy duro. Les explico. Por ejemplo, a mí se me facilita presentar al Señor, pero también se me facilita siempre estar buscando cómo de manera práctica uno podría entender la palabra y hacerla. Para mí es muy importante cuando alguien me dice yo cómo podría hacer esto y yo en relación a lo que ha dicho el Señor, cómo de manera práctica le digo y lo animo para que lo haga. Y eso hasta me emociona hablar del tema. Y yo por eso voy hilando los versículos que van sobre ese hacer. Y por eso a mí me da muy duro esa parte, porque para mí es como una lucha constante con la coherencia permanente y de buscar que sea sí, la coherencia entre lo que hago, lo que digo, lo que pienso, lo que el Señor sobre todo me dice que lo que Él ha dicho. Por eso esos versículos de ser hacedores. Y hay otro que es hoy en día, que está saliendo mucho y que tiene que salir, es que el Señor ha dicho en Romanos que no nos conformemos a este siglo, sino que nos transformemos por medio de la renovación del entendimiento para que comprobemos, ahí es muy importante, cuál es la voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. Eso es Romanos 12:2. Y resulta que
que uniéndolo también con la palabra, lo que estábamos comentando ahorita, en donde también en Mateo dice que, que es Mateo 24, que el cielo, la tierra va a pasar, pero que la palabra del Señor no va a pasar. Entonces, cuando yo hilo todo esto y frente a ese caminar en Dios, resulta ser importante en un día, en un mundo en donde en cualquier momento las cosas cambian, pasan, en donde todo el mundo está supremamente angustiado porque todo cambió y se especula y se dice y que el mundo ya no va a ser igual y que la vida nos cambió y que la economía y los gobiernos, vea, todo en este momento ha cambiado. No hay una persona que diga hoy por hoy con la situación actual, estamos en el 2020, que las cosas van a ser igual. La gente lo está viviendo, están en hábitos totalmente diferentes, pero yo tengo una tranquilidad y es que todo va a pasar, todo va a cambiar, pero la palabra de Dios no va a cambiar. Y eso es fuerte cimiento, porque tú. Una garantía. Ajá, eso es la arra también de parte de Dios, de su pacto, de sus promesas, no solamente el Espíritu Santo como arra, sino que Dios tiene arras en toda parte, la palabra no cambia y eso es grandioso. Cuando yo hablo con las personas y puedo buscar de qué manera las puedo levantar y animar, tengo también la palabra como garantía que eso me las va a animar, me las va a levantar. Muchos detalles, por ejemplo, hoy por hoy mucha gente está pronunciando palabras muy negativas, de fin, de desastre, de tragedia, de intranquilidad, pero tenemos una palabra de Dios grande, vasta, en palabras de confort, de esperanza, de alegría. Hasta, ¿cómo será que en el ambiente y en el hablar, en el comportarse matutino, cotidiano de las personas, son palabras de preocupación? Entonces, cuando uno empieza a reemplazar esas palabras de preocupación por las palabras de esperanza que ha dicho Dios, uno puede notar cómo la gente va cambiando. Y no solamente es la palabra cuando se publica hoy en día, que todo se está publicando en redes, sino cuando vuelve mi tema de la coherencia, cuando yo realmente lo asumo y me la leen a mí con mi actitud. Entonces, que me lean la palabra de hay esperanza, hay tranquilidad, hay paz que sobrepasa todo entendimiento y me ven mi rostro y me ven mi cuerpo, ven mi tono de voz, escuchan mi tono de voz y me leen como carta abierta, pública, escrita, que eso es lo que realmente estoy viviendo y que mi mente no está en este mundo, sino que se está renovando para comprobar que la voluntad del Señor es buena, que hay esperanza, que sigo de aquí para arriba, que estoy meditando en todo lo bueno, lo amable, lo que es digno, o sea, lo que ha dicho Dios, y la gente me ve, hay levantamiento, hay una gran actitud, la gente dice, ve, es diferente, y eso de por sí anima, y eso en este caminar es lo que yo intento ser coherente para mantenerme, meditar, creo que es Isaías, yo lo había también seleccionado porque hace un Josué, dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día, de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Y resulta que prosperar tu camino en la casa también aplica. Prosperar tu camino también es poder estar tranquilo, que salgan bien las cosas en la casa, la gente se está, por ejemplo, que estas grabaciones, que el trabajo, que cómo vuelvo y reintegro las cosas como están ahorita. Por ejemplo, sé que anoche tú empezaste el curso de exégesis por internet, eso no se frenó, eso es prosperar el camino, eso es hacer que las cosas también sucedan y empieza uno a ver que las cosas van para bien. Entonces, en este caminar algo que me emociona muchísimo, muchísimo, es como todo el hilo de conversación de parte de Dios va en coherencia y cómo nosotros asumiendo
no siendo oidores, como lo mencionaba Paula, sino hasta en esos pequeños detalles. Si las personas están ásperas porque están estresadas por la situación, pues Dios dice, vea, la palabra, la buena palabra, la palabra tranquila, la palabra liviana, no enciende, sino que aplaca. Él también dice, por ejemplo, anoche meditaba con una persona que me contaba sobre sus cosas cotidianas y cómo es muy certera, muy franca, pero yo le decía, pero también es importante ser amable, pero también es importante saber decir bien las cosas. Y más, por ejemplo, en este momento, Filipenses dice que la gentileza sea conocida, que nuestra gentileza sea conocida de todos los hombres, ¿cierto? Entonces, son cositas tan del día a día que la palabra de Dios también se ve en el día a día y hay que meditarla de día y de noche, interiorizarla. Y no, la palabra de Dios no solamente son esas cosas de como que lo que uno piensa que es gigantesco y que no, es en el detalle, en el día a día, en ser amable, en ser gentil, en darle un ánimo a una persona, en cuando usted está meditando la palabra de Dios, le salen esos detalles en su cotidianidad. Eso para mí ha sido transformador. Antes, durante y ahorita que estoy entendiendo también mis dones, mis talentos, ministerios, eso para mí resulta ser, uy, me pone a vibrar y me enciendo y me animo porque esos detalles sé que Dios va y hace con esa palabra en esa persona. Y eso también es presentar al Señor Jesucristo, porque esas son las virtudes, las bondades, lo que tiene Dios para ofrecerle al ser humano, sobre todo en esta época, en este momento donde todo el mundo está de pelitos de punta, pues. Quería hacer una pregunta antes de que pronto intervenga Albanuri, doctora, si me lo permite, con respecto a lo que está diciendo Mauricio, y es ese caminar de ser hacedor y ese caminar de que su palabra transforme y muestre, yo sea una carta pública ante los demás con mi hacer. Esa transformación es automática, o sea, es en el momento en que Él se presenta en mi vida, me saca de la muerte, me da vida. Digamos que ese ser hacedor, ese ser transformado, ¿es automático o es un proceso? O sea, cuando Él habla de que ese caminar es literal que es un caminar para yo ser transformada o es automático. Recuerden que acabamos de escuchar y que está escrito, Dios es el que hace, su palabra es hacedora, Él es el que hace. A lo largo de todos estos años de estar yo compartiendo la palabra del Señor y compartiendo y presentando al Señor Jesucristo, siempre reiterativamente es la pregunta más usual. ¿Yo cómo hago para obedecer? Sí, yo sé que Dios está mandando eso, pero en mi condición no soy capaz. Yo no puedo hacerlo. Ya se les olvida en la primera escritura. Dios es el que hace. ¿Comprende? Dios es el que hace en nosotros. Pero hay un requisito para Dios hacer en nosotros. Primero, conocer su palabra. Y segundo, creerle. Es muy fácil, no es difícil, porque Dios es el que hace. Aquí ya tanto Paula como Mauricio lo que han también dicho es que muchas veces yo cómo hago para tener esa coherencia, yo cómo hago para obedecer. A mí se me facilitan unas cosas y otras cosas se me hacen difíciles. ¿Habrá algo difícil que Dios no pueda hacer? Recuerden el principio, Dios es el que hace, no nosotros. Dios es el que hace en nosotros. Eso es muy diferente. Eso ya se me hace todo posible. Ya no se me hace nada difícil, porque Él es el que está haciendo. Pero lo primero que tengo que aceptar es que yo no puedo hacer nada. Yo no puedo hacer nada. Yo tengo que dejar que Él haga. ¿Y cómo es la forma que Él haga? Mauricio comentó un pasaje que yo quiero que lo leamos ahora. Está en Josué 1.
está en Josué capítulo 1. Miren la situación crítica de Josué. Josué todo el tiempo en el desierto fue ayudante de Moisés. Y él obedecía todo lo que Moisés decía que había que hacer. En este momento crítico, el pueblo de Israel se alborota, se mete en incredulidad, se mete en rebeldía de haber pasado y haber visto los hechos poderosos de Dios, de cómo los cuidó, de cómo los protegió, de cómo los alimentó, de cómo los sanó en el desierto. Como los cuidó de las inclemencias, de la falta de comida, de la salud, los sanó con su poder y con su palabra, con lo que le decía a Moisés que Moisés hiciera y mandara al pueblo de Israel. Recuerden cuando Moisés le creía a Dios, háblale a la peña, salía agua de la peña. Tira la vara, Moisés tiraba la vara, sin más cuestionamiento, le creía a Dios. Y Dios le decía algo tan imposible, algo tan ilógico, le decía Dios a Moisés, tira la vara. Y la vara se convertía en serpiente y se tragaban las serpientes. ¿No es? Los brujos y adivinos de Egipto también convertían las varas en serpientes, pero la serpiente de Moisés, que era la vara de Moisés, que se había convertido en serpiente, se tragaba la de los brujos. Entonces, el poder de Dios es superior a los brujos, es poder superior a lo del hombre, es un poder superior al mundo de las tinieblas, a Satanás o al que se le cruce, cuando Dios decida hacer algo. Por ahí hay un versículo que dice, habrá algo imposible para Dios de lo que Él quiera y va a hacer. No hay imposible para Dios y su poder. Entonces, es imposible que Dios trabaje en el ser humano. Eso es muy fácil. Pero mire, volvamos aquí al caso de Josué. Él todo el tiempo estuvo viendo y escuchando a Moisés. En ese momento ellos no tienen nada escrito. Es la palabra de Dios hablada. Dios hablaba con Moisés y Moisés hablaba con el pueblo. Ellos estaban escuchando ahora la voz de Moisés, la voz de un hombre. Y mira cómo actuaba el poder de Dios, porque Moisés hablaba lo que Dios le había dicho, hacía lo que Dios le había dicho que hiciera. O sea, había algo fundamental en Moisés. Le creía a Dios. Le creía a Dios y estaba tranquilo. Porque él sabía que creyéndole a Dios, Dios actuaba. Le creyó, Dios actuaba. Dios le decía que alzara el brazo, alzaba los brazos y se abría el mar rojo. Eso no tiene ninguna explicación ni científica, ni lógica, ni nada. ¿Qué fue aprendiendo Moisés? Lo que Dios dice, lo hace. Su palabra es hacedora. Y confió en eso. Y creyó en eso. Y se le facilitó a Moisés a obedecer. Moisés nunca dijo, es que no puedo, aún hasta con esfuerzo, porque se cansaba. No hay nada más que canse que uno alzar los brazos. Hagan ese experimento. Alcen los brazos. Sin nada en la mano, alcen los brazos. A los 5 o 10 minutos ustedes van a sentir el dolor más terrible en este mundo. ¿No es? Que tuvieron que a Josué y creo que a Aarón ponerse al lado de Moisés, ahí me confirmarán, a sostenerle los brazos a Moisés, ¿no es? Mientras todo el pueblo pasaba. Pero Moisés, sintiendo ese dolor, no los bajaba. Y cuando ya no podía sostenerlo, Josué estuvo ahí para levantarle los brazos y sostenerse. Los tres creyendo lo que Dios estaba haciendo. Y lo estaba haciendo con un alzar de brazos de Moisés. Pero en este momento que vamos a leer aquí en Josué 1, se murió Moisés. Fue Aarón y Hur. ¿Aarón y quién? Y Hur. Y Hur. Bueno,
Entonces, yo creo que ese es el otro nombre de Josué, creo. Entonces, pero dejémoslo así, dos personas le alzaban los brazos a Moisés porque eso es muy doloroso mantener los brazos en alto mientras pasaba todo el pueblo de Israel. El que lo quiera Pero leer está en Éxodo 17. ajá, Ujú. en este momento se muere Moisés. Usted se puede imaginar. No tiene el Antiguo Testamento ni ninguna escritura, Josué, ¿no es? Pero ya hay unos escritos. Y recuerden que ya la ley en el desierto se escribió. Dios había dado la ley y ya Moisés la había escrito. ¿Se acuerdan? Que las tablas de la ley y todas estas cosas. Entonces ya hay algo escrito por Moisés, ¿no? Ya empezó, no está todo el Nuevo Testamento, pero está los escritos de Moisés, ¿no? Y principalmente el libro de la ley, ¿no? Que escribió Moisés. Vamos a leerlo, el 1.1 hasta el 9. Miren lo que le implicó, se acaba de morir Moisés. Y miren lo que le dice Dios a Josué, directamente a Josué. 1.1. Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo del Señor, que el Señor habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: Mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Y hay una situación peor todavía. El pueblo de Israel no quiere cruzar. El pueblo de Israel tiene miedo. El pueblo de Israel ya le han dicho que hay gigantes y que los van a matar y los van a destruir a todos. Y que ellos no tienen ni armas, no tienen ejército, que ellos son como unas pulgas delante de los habitantes de Canaán. Josué está contando con estas dos dificultades. Murió Moisés y el pueblo está alborotado que no va a entrar. El pueblo no reconoce a Josué. El pueblo no quiere entrar y no reconoce a Josué. Vienen 40 años con Moisés. Y ahora el Señor viene y pone a Josué y le dice a Josué, los vas a entrar a la tierra de Canaán. Ustedes se pueden imaginar. Pónganse en los zapatos de Josué. El lío administrativo y político tan bravo. No, 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 no. Y con todo un pueblo diciendo, no vamos a entrar. Dios nos engañó, Moisés nos engañó. Y algo muy importante, Josué es siervo de Moisés, siervo de Moisés. Y todos están diciendo, Moisés nos engañó, se murió y nos dejó aquí embalados. ¿Ah? ¿Se puede imaginar? Es que eso es duro. Yo estoy aquí pensando esa situación y es bastante, pues debe generar mucha angustia que el que me dirigía, el que me guiaba, a través de quien yo tenía, porque en ese momento el pueblo se relacionaba con su Dios, con el Dios de Israel a través de Moisés, y que se muriera, ¿sí? Ay, qué susto. No, y me hace pensar a mí, me hace recordar las veces que el Señor me ha dicho haga una cosa y yo digo, no puede ser, o sea, ¿cómo va a hacer eso? No, no, por favor. Y quiero evitarlo, pero el Señor me ha respondido como le dijo a Moisés acá. Y finalmente cuando uno Josué, saca, digo a Josué, esa valentía y lo hace, ha salido, o sea, ha salido uno adelante con la orden y uno se da cuenta que Dios fue el que hizo. Pero la emoción, o sea, lo emocional previo al después de la orden, lo que uno tiene que hacer, y más lo que le va a decir a Josué, es una cosa muy grande, o sea, es complejo la actitud de Josué en ese momento. Y vamos a ver cuál fue la actitud de Moisés, de Josué. Ujú. Sigue, vamos a empezar a leer el 3. Sí. En el 2, la orden que le da el Señor a Josué. Mi siervo Moisés ha muerto, ahora pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo el lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los Eteos hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio.
Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira, que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque el Señor tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Entonces, figúrense. Inmediatamente el 10, miren lo que hace Josué. En Hijo, esta situación, como decía Paula, de angustia, de temor, de desubicación, ¿no es? Miren lo que hace Josué. ¿Por qué hace Josué esto? ¿Por qué hace Josué esto? Miren el 10 y el 11. y Josué mandó a los oficiales del pueblo diciendo, pasad por medio del campamento y mandad al pueblo diciendo, preparaos comida, porque dentro de 3 días pasaréis el Jordán para entrar a poseer la tierra que el Señor vuestro Dios da en posesión. Entonces, ¿qué pasó Josué? Pues obedeció de una, creyó. Pero obedeció. Pues miren que obedeció de una ante esta situación tan terrible. Ante esta situación tan terrible. Y Josué era uno de los testigos que entró a la tierra y vio que había gigantes y que habían guerreros y que tenían ejército y que habían ciudades amuralladas. Pero ¿qué ocurrió en Josué? Que inmediatamente se paró y mandó, digo, prepárenos que vamos a entrar y vamos a entrar, ¿no es? Y organicémonos que vamos a entrar y vamos a pasar el Jordán. Y el Jordán no era un río así, un riachuelo, era un río caudaloso, ¿no es? Y él no sabía cómo iba a pasar. Es un río caudaloso en que se podía aún más ahogar todo el pueblo. Iban niños, iban animales. Y todavía no se había abierto el Jordán. Él estaba viendo el Jordán ahí. Él no se puso a pensar, ¿y cómo lo voy a hacer? ¿Y cómo lo vamos a pasar, Señor? Él escuchó la orden del Señor. ¿Y qué hizo Josué? ¿Qué hizo? Pues actuó de una. ¿Pero qué hizo? ¿Por qué actuó Le de una? creyó, o sea, le creyó. Creyó a Dios. Pero es que ahí surge una, Dios. Y cuando uno le cree a Dios, se va todo el esfuerzo de uno. Y por eso el Señor le dice, esfuérzase y esté valiente, creyéndome lo que yo te estoy diciendo. Haz lo que yo te estoy diciendo, porque yo lo voy a hacer. Y Josué que dijo, el Señor nos mandó que nos preparáramos y entráramos y vamos a entrar, porque Él va a cumplir su palabra. Esto lo prometió a nuestro pueblo y a sus descendientes. Entonces todos vamos a entrar. Le creyó a Dios. Obedecer a Dios se facilita cuando nosotros le creemos. doctora, pero ahí me surge a mí una inquietud desde mi vida, desde mi propia vida en el Señor. Esa palabra que él dice, mi palabra entra y hace lo que yo quiero y no sale vacía, ¿está supeditado a que yo le crea? ¿O él la hace así yo no le crea? Eso sí no lo hace Él, eso lo tienes que hacer tú. Pero el Espíritu Santo te pone la fe para creerle a Dios. Es un regalo también. Cuando conocemos al Señor Jesucristo o cuando Dios manda algo, también pone el creer.
Él dice, yo les pongo el creer y el hacer. Pero se facilita cuando le creemos. Y Él lo facilita porque te pone el creer. No le escuches a tu carne. No le escuches a las circunstancias. No le escuches al mundo que te dice, eso no se puede hacer. Eso no es lógico. La carne tuya de una vez salta. La carne tuya de una vez salta. El mundo también salta. ¿Comprende? Y te llegan las 50.000 voces. El mundo, no, ese río es muy caudaloso. Por allá te salen los científicos que cada ratico salen y saltan. Y aquí también en estos momentos saltan. Eso no tiene base científica. Como que alzando los brazos se va a abrir el río y se va a abrir el mar. ¿Cómo así que porque canten 7 días ante una muralla y toquen trompetas y bocinas y yo no sé qué más, se van a caer las murallas de Jericó? Dios fue el que tumbó las murallas de Jericó, pero le creyeron. Él les puso el creer, le creyeron y tocaron bocinas 7 días, y los de habitantes de Jericó y de Jai y de toda esa gente allá montados en las murallas con todo su conocimiento valedero. Ay, con bocinas y cantos no van a tumbar las murallas. Eso es imposible. Eso es real. Eso es lógico. Con este tocadera de bocinas y aplausos y gritos, no van a tumbar estas murallas. Y eran burlándose allá arriba. Y con todas las puertas cerradas. Pero salta todo el mundo. Salta todo el mundo. La carne, el mundo en general, el mundo científico, la lógica, la sabiduría que tiene alguna verdad. Con bocinas y con cánticos no se tumba una muralla. No se tumba. Tienen toda la razón. Tienen toda la razón. Pero, por otro lado, Dios me está diciendo, con bocinas y cantos la voy a tumbar. La voy a tumbar. Será imposible para Dios que con su poder, con bocinas y cantos, la tumbe. Pues la tumbó. La tumbó. Entonces, aquí tenemos también en la Escritura toda esa confirmación de la palabra de Dios. Por eso es importante que la leamos toda. Nos expongamos a la palabra, comprendamos la palabra y la creamos. Y el Señor derrama cuando nos exponemos la palabra con una actitud. ¿Qué dice Dios? ¿Qué ha hecho Dios? En ese momento Dios nos pone el creerle. Pero si nos acercamos a la palabra con esta actitud, eso es imposible. Yo no soy capaz. Yo no puedo. Sí, Dios está diciendo eso. Pero ¿yo qué? Yo no puedo hacerlo. Y la carne de una vez salta, la lógica de uno, la sabiduría de uno, la ciencia de uno, de una vez salta. Y son verdades, aunque sabemos que las verdades de la ciencia son relativas. ¿No es? Lo que nos dice hoy la ciencia, mañana puede cambiar. Y en este momento, en los diferentes laboratorios están cambiando todo. Están cambiando todo. ¿No es? Y cada ratico nos llegan memes de que están cambiando todo los científicos. Y los pseudocientíficos también están cambiando todo. ¿No es? La lógica. Es que nomás aplicando la lógica. Con cantos y bocinas y trompetas se tumba una muralla. Eso es ilógico. Es que no alcanza a ser ni científico. ¿No es? Ahora, yo sé que haciendo un experimento con unos amplificadores y con unos sonidos, yo no sé qué más, no sé cuántos decibeles o yo no sé cuánto tendrían que hacer. Pero unos hombres, y que no era todo el pueblo,
sino que decirnos hasta cuántos y cuántos días daban la vuelta. Y como él dice en su palabra, ninguno que me obedezca y me crea quedará avergonzado. Eso es muy importante. Lo que el Señor le manda hacer, aunque sea ilógico, aunque sea ridículo, Él no va a permitir que usted quede avergonzado. Eso es muy importante. Eso es emocionante. Eso es emocionante. Emocionante porque eso es una esperanza para uno, o sea, de al menos arriesgarme a obedecer a ver qué pasa. Ah, A mí Y me es, da mucha emoción eso, me da mucha emoción. Él y, ha prometido, el que me obedezca y me crea y haga en obediencia, no quedará avergonzado. En estos días estuvimos viendo, en estos días, allá Maruri ya está emocionado, ustedes saben. En estos días que estuvimos viendo a una cantante que obedeció al Señor y ella sabía internamente que iba a perder, pero no la dejó avergonzada. El Señor hizo que todo un público le exigiera a una organización que le tenía que dar un premio como ganadora. Y tuvieron que abrir un premio. Y tuvieron que abrir una gaviota. Y tuvieron que darle el premio. Y no, ella no lo dijo, ay, yo merezco la gaviota. Lo contrario, lo que dijo es, por obedecer al Señor voy a perder la gaviota que ya tenía ganada. Ella ya la tenía ganada porque ella había pasado a la final como canción ganadora. Ella había pasado a la final, ya era la presentación de los ganadores. Ella la iban a presentar como ganadora del concurso. La canción ganadora y el país ganador. Ella sabía que lo iba a perder porque estaba violando una regla del concurso. Pero lo hizo en obediencia a Dios. La orden de Dios es superior a la orden del mundo. Cuando Dios nos manda a hacer algo que supera la orden del mundo, primero, como dijo Pedro un día, a mí me es necesario obedecer a Dios primero que a los hombres. Pero cuando las órdenes de los hombres, ya sea del papá, de la mamá, del alcalde, del juez, no contradice la voluntad de Dios, estamos obligados a obedecer. Estamos obligados a obedecer. Y cuando nosotros obedecemos al Señor, no quedamos avergonzados. A Pedro, por obedecer a Dios, lo metieron en la cárcel. ¿Y qué hizo Dios? Abrió las puertas de la cárcel, produjo un terremoto, se escaparon todos los presos y los ángeles llegaron y sacaron a Pedro, que estaba ahí tranquilamente durmiendo. Tranquilamente durmiendo en la cárcel, que lo iban a matar. Léanse también, eso creo que está en Hechos, léanse también Hechos, cómo sacó Dios al Señor a Pedro de la cárcel. No lo dejó avergonzado. No lo dejó avergonzado. Es algo muy importante que nos debe animar y que era lo que le decía el Señor a Josué. Esfuérzate y sé valiente porque no vas a quedar avergonzado. Tú vas a tomar, yo les voy a entregar esta tierra como se las prometí. Entra para que la tomes y todo lo que tu pie pise va a ser tuyo y va a ser de tu pueblo. Porque yo lo prometí y lo voy a hacer, Josué. Es que lo voy a hacer. Si Josué no lo hubiera hecho, hubiera levantado a otra persona, porque de todos modos lo iba a hacer. Y usted se pierde la posibilidad, la gloria. Si no obedece al Señor, usted se pierde esa gloria. Si Josué no le hubiera creído y obedecido, hasta el día de hoy no le estábamos dando la gloria a Josué de haber entrado y haber dominado todos estos pueblos que eran ejército y con poder mayor que Josué. ¿Comprenden? Es básico saber que obedecerle a él
no vamos a quedar avergonzados, ni vamos a tener ninguna pérdida. Al contrario, vamos a ganar más de lo que nos estaban ofreciendo. Vamos a ganar más de lo que nos estaban ofreciendo. Porque la gloria que da el Señor es superior a la gloria que nos puede dar el mundo. Y hasta el día de hoy se habla de Josué. Muchos héroes, muchas personas ya están en el olvido. A nivel mundial, muchas personas no saben. Vea, en los países orientales, pregunten ustedes por Simón Bolívar. No tienen ni idea quién es. No tienen ni idea. Una vez hicieron una encuesta y preguntaron por Simón Bolívar y dijeron, no es un ciclista colombiano. No es un ciclista colombiano. Pero mire, de Josué hasta el día de hoy se habla. Y se sabe quién es Josué. Se sabe quién es Moisés. Hasta los que no creen en la Biblia. A nivel mundial, hasta los orientales saben de Moisés. Hasta ellos y los jóvenes saben de Moisés. Pero en estos días que estuvimos en un colegio que hablamos de que la palabra de Dios es antorcha, estábamos en 11 de un colegio aquí en Colombia y en Pereira. Y los muchachos no sabían que era una antorcha. Muchos no sabían que era una antorcha. Pero pregúntale a esos muchachos si ellos saben quién es Moisés. Ellos no van a contestar, es un ciclista. Es un boxeador. No, dicen, ¿quién es Moisés? Y también hay un cantante llamado Moisés, y Moisés fue de Egipto. Yo nomás sé que Moisés es del Egipto. ¿No es? Yo sé que también hay un cantante Moisés, ¿no es? Pero ¿saben quién es Moisés cuando se les pregunta quién es Moisés? Porque la gloria que da el Señor es superior a la que da el mundo. No hemos escuchado De pronto, antes de pasar a Nuri, una cosita, porque veníamos hablando de, pues sale este tema de la obediencia también por ese testimonio en parte que les estaba comentando ahorita. Paula decía también que era muy emocionante. A mí me parece emocionante, pero sobre todo, y yo sé que los cuatro nos ha pasado, es que nosotros lo hemos experimentado. O sea, nosotros podemos dar testimonio de que realmente eso es una realidad en las vidas de nosotros y en las vidas de otros. Pero lo hemos visto cómo el Señor ha actuado y cómo no nos ha dejado caer en vergüenza frente a muchas obediencias y también no, y una específica a este programa, perdona que te interrumpa, Mauricio, ninguno de los cuatro somos periodistas, locutores, no teníamos idea de esto y el Señor nos dijo, me hacen un programa. exacto. ¿No es? Tenemos una emisora y el Señor dijo, me hacen una emisora. ¿No es? Y me transmiten programas por esa emisora que es levenradio.fm. ¿No es? Entonces eso por un lado, y es que poder decirle a los oyentes que eso no es una cuestión solo de Moisés, o sea, el mismo Dios que con su poder que actuó con Moisés y con Josué, también está actuando hoy en cada una de nuestras vidas y en cada uno de los acontecimientos, de los procesos. La otra es que Dios ha dicho que el que es fiel en lo poco es fiel en lo mucho, y ahorita que tú ponías en la pregunta que entonces, ¿qué sucedió en Moisés? También es que Moisés, como tú lo explicabas, venía de una sucesión de eventos de ver a Dios actuando. Él lo vio actuando y nosotros también, o sea, nosotros también, y lo vemos actuando y desde las órdenes, yo he experimentado cómo Dios da órdenes que son sucesivas, que son paulatinas, que te van afianzando en la obediencia desde lo que aparente es poco, ¿cierto? Pero toda orden de Dios es mucho, aunque uno la vea poco. Pero si a ti Dios te dice, mira, va a una reunión, mira, lee, mira, alegrate, mira, quítate eso. Y esas cosas uno las va ejerciendo desde el día a día, desde lo poco, lo que les mencioné ahorita, se va afianzando un músculo de obediencia
para que ya en las cosas más macro, en los proyectos más grandes que tiene Dios, que quiere contar contigo también, con tus dones, con tus talentos, porque además Él quiere y ya. Entonces viene uno ejercitado en un músculo de obediencia. Por eso, por eso yo les decía ahorita que a mí en lo personal me pega súper duro y siempre yo soy como una noche de la coherencia, porque uno está capacitado para obedecer, pero así a calzón quitado a uno no le da la gana de obedecer, porque uno tiene absolutamente todo ahí, o sea, Dios ha hecho todo, no solo desde la salvación, sino que cuando tú ya eres salvo y ya estás en el ejercicio de estar en Cristo, pues Él también te da todo. El terreno está súper preparado, la fe, la obediencia, las obras de fe que da el Espíritu Santo son en su capacidad, las cosas que Dios le dice no haga, también están en su capacidad de no hacer. A uno es el que no le da la gana, pues ya uno tiene sus argumentaciones de ahí para arriba, pues, pero es esa obediencia que preguntaba ahorita Paula, también yo la he experimentado en el medida que uno puede ir haciendo unas cosas, desde cambiar un bombillo hasta ya estar conectado en un programa radial. Todo, tiene su palabra una expresión, el que me es fiel en lo poco, me es fiel en lo mucho. Entonces hay que empezar a creer y él comienza con esa tónica, a hacer en nosotros lo mínimo y irnos creciendo, yendo a otras cosas. Mira todo el tiempo que tuvo a Josué, 40 años ahí detrás de Moisés. Y en este momento levanta a Josué, pero no levantó a Josué de un día para otro. 40 años en el desierto con Moisés, viendo, obedeciendo, haciendo, comprende, experimentando, creyendo. ¿Eh? Fueron 40 años. Hay un salmo, es el 119, que lo tengo acá abierto, Muy dice, importantísimo. Es entonces no más largo. seré, sí, voy a leer el 119.6, entonces no seré avergonzado al considerar todos tus mandamientos, dice ahí el Espíritu Santo. Y me hace recordar a Pablo cuando le escribe a Timoteo que lo invita, o sea, le dice que no se avergüence del Evangelio y que al contrario lo invita a que sufra las aflicciones con él. O sea, porque Pablo entiende la profundidad de estar en esa labor y en esa obediencia. Pablo sabe que no será de todos modos avergonzado y que hay ganancia. Vamos a leer, les recomiendo que lean todo el capítulo 11 de Hebreos. Todo el capítulo 11 de Hebreos y ustedes van a ver qué hizo Gedeón, qué hizo y las situaciones de cada uno. Y cuando vaya leyendo cada uno de esos nombres, vaya a buscar en la Biblia quién era Gedeón, quién era Barak, qué orden le dieron a Gedeón, a Barak, cuál era su contexto para él obedecer, qué le pasó cuando obedeció y qué dice Dios de que va a levantar a Gedeón y le va a dar la gloria a Gedeón por lo que Gedeón hizo. Entonces, la gloria a Abraham, cuando Abraham le creyó. Entonces, mire, ahí en Hebreo, hagan ese ejercicio ahora en estas cuarentenas, que no estamos en vacaciones. Entonces, hagan esta cuarentena, ese ejercicio, cojan Hebreos 11 y cojan cada persona que se nombra ahí en hebreo, búsquenla en la Biblia y lean el contexto de esa persona, qué pasó, qué orden le dio Dios, qué hizo, qué resultados tuvo, y léanse todo el capítulo de Hebreos 11. Es muy importante con este tema que estamos hablando de la obediencia a Dios y de lo que la palabra de Dios, que es hacedora, hace cuando Él manda algo o cuando Él dice que va a hacer algo. Albanuri, para darte ahí entradita y podamos escuchar tu voz. Bueno, no, muy importante todo lo que hemos dicho con respecto a la palabra. Yo les quiero compartir, hace poco les compartía que cuando me presentaron al Señor Jesucristo, una de las cosas que a mí más me impactó fue la palabra, cuando me confrontaron con la palabra, porque yo pensaba que conocía a Dios, yo pensaba que me relacionaba con Dios. Y cuando me confrontaron con la palabra, digamos que yo sentí que me quitaron un velo.
yo sentí que me abrieron los ojos, como que yo estaba ciega ante la relación con Dios y ante el conocimiento de Él. Y recuerdo mucho ese día, eso fue hace 20 años, pero no sé por qué eso quedó en mi vida marcado, todo lo que hablé con esa persona. Y uno de los versículos que me leyó fue Oseas 4:6, y él me decía, mi pueblo se destruyó porque le faltó conocimiento. Entonces él me decía, tú crees que conoces a tu Dios, a tu creador del que me estás hablando, pero tú no lo conoces. Y si tú no lo conoces, tú no puedes decir que crees en él. Entonces, a partir de ahí, para mí fue muy impactante ese versículo y les voy a compartir unos 4 o 5 que fueron muy impactantes mientras les voy contando. Uno de los que me impactó muchísimo es Romanos 5:12, donde dice que por tanto como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. En el momento en que a mí me muestran ese versículo ese día, eso fue en junio del 2000, para mí fue muy tenaz porque yo dije, yo no sabía que yo estaba muerta. O sea, yo nunca en mi vida alguien me había dicho que yo estaba muerta, que yo heredé un pecado y heredé la muerte. Entonces fue uno de los versículos muy impactantes, pero en ese momento yo dije, bueno, ¿y ahora qué voy a hacer para, entonces yo qué hago para salir de la muerte? Me leyeron muchísimos, pero solo resalté unos pocos, y es Juan 5:24, donde dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Cuando a mí me leyeron eso, yo dije, Dios mío, o sea, yo estaba muerta y la única forma es oyendo la palabra de Dios, creyéndola y recibir esa vida. Y el creer que era lo que tú decías ahora, el creer que, o sea, uno oye la palabra, pero ¿qué es lo que yo tengo que creer de él? Entonces fueron muy impactantes para mí esos versículos, y hay otro que fue muy tenaz en ese momento, porque se los tengo que confesar, hace muchos años yo siempre buscaba comportarme bien con mi familia, con mis amigos, y tenía mucho temor de Dios, de cuando me muriera irme, quién sabe para dónde uno salvarme, y siempre tenía la incertidumbre de qué pasaría después de la muerte. Esa persona me leyó Efesios 2:8, donde dice que por gracia soy salva por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. En ese momento me dijo, la fe es un regalo de Dios, Él te la pone, Él te la da, no por obras para que nadie se gloríe. Les cuento que para mí fue tenaz porque yo todo el tiempo me portaba bien para salvarme. En ese momento me dicen eso, y tengo que confesarles que a partir de ese momento yo empecé a sentir un reposo de obras. Era lo que decíamos ahora, yo empecé a reposar de las obras. Y en ese momento pude entender que no dependía de mí, primero el salvarme, el tener vida, pero además el caminar en sus mandamientos, de lo que ahora el tema que entró en la conversación, que es la obediencia. Pude entender que no dependía de mí. Desde el momento en que yo me descargué de las obras, le entregué al Señor, y hay una parte muy especial en Romanos 10:17 que dice, así que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces en ese momento yo qué hice, yo a esa persona le dije, vea, le creo porque me acabo de mostrar, pero no quiero confiar en lo que usted me está diciendo, sino que yo me quiero confrontar con la palabra. En ese momento, como les había compartido hace poco, empecé a leerla, él me dio unos tipsitos para leerla, y yo dije, si la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios, yo quiero tener esa fe que él me va a dar, y yo quiero conocerlo. Empecé a leerla, empecé a conocerlo, empecé a relacionarme con él, y empecé a exponerme para que su palabra hiciera lo que quisiera en mí, que es lo que estamos hablando. ¿Qué hice? Empezar a leerla, empezar a hablar con él, darme cuenta de que cuando Jesucristo, la persona del Señor Jesucristo, que es Dios, murió por mí, me da vida eterna, que no era por mis obras, y que yo tomo vida en Él, pero es Él el que hace en mí esas obras nuevas que tiene preparadas para mí. En ese momento reposé de mis obras. Eso fue una cosa muy impactante para mí cuando conocí de la palabra. Y además de reposar, me expuse a su palabra, me expuse a esa palabra hacedora, como hemos dicho, esa palabra poderosa. Y ya casi voy a terminar, les voy a leer 2 versículos que hablan sobre su palabra que me impactan muchísimo, que es Hebreos 4:12, donde dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma, y les cuento que me partió el alma, ustedes no saben, ya me dio la emoción.
Va a tomar un poquito de agua. Y mientras agua, Para mí les... me partió el alma, Doc, perdón, me Mira, partió el alma porque primero sentí dolor de 20 años de mi vida, haber creído una cosa que no era, haber querido agradar a Dios a mi manera y que no era la manera. Me partió el alma, pero también me entró con un poder de amor, sentí el amor del Señor, sentí cómo Él se estaba revelando y cómo Él había dejado su palabra escrita para revelarse al ser humano. Entonces dice, y el espíritu, o sea, penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos e intenciones del corazón. Es otra cosa que me parece maravillosa porque Él me ha demostrado cuánto me conoce, Él sabe cuáles son mis pensamientos, Él sabe cuáles son mis intenciones, y a pesar de todo me ama, a pesar de todo me perdonó, y a pesar de todo no, sino que lo valió todo para hoy en día el ser el que actúa en mi vida, el ser el que se mueve y yo a poder reposar de mis obras para que él haga. Ya voy a terminar, en 2 de Timoteo 3:16 dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar. Entonces, a partir de ahí les quiero contar que me ha enseñado muchísimo a vivir, a reconocerme como ser humano, a reconocer al otro. Sirve para redarguir, para corregir, me ha corregido muchísimo, para instruir en justicia, a fin de que todo hombre sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra, dice él, y eso se lo creí. Entonces, lo que yo he sentido todo este tiempo es que me he expuesto a su palabra para que él haga esa obra que está haciendo en mí. Y ya para terminar, les quiero recomendar, como decía Mauricio, el Salmo 119 habla muchísimo de los beneficios de exponernos a la palabra de Dios, de leerla, de escudriñarla, de conocerlo. Y una de ellas, en el Salmo 119, dice que con qué limpiará el hombre su camino, con guardar la palabra del Señor. Tenía la que ya Mauricio nos dijo que de que no seremos avergonzados. Y en Proverbios, en el Proverbios 1, quiero resaltar unas palabritas, dice que la palabra del Señor es para entender sabiduría, o sea, me ha hecho una mujer sabia, me ha hecho una mujer prudente porque dice que nos permite ser prudentes, me ha hecho una mujer sagaz porque nos da sagacidad, inteligencia y cordura y nos da saber. Y dice que el que se expone a la palabra halla el conocimiento de Dios. Eso me pareció muy especial en Proverbios 2:5, donde dice que cuando nos exponemos hallamos el conocimiento de Dios. Cuando me confronto con que hace 20 años me dicen mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento, me doy cuenta que la forma de conocerlo es a través de leer su palabra escrita. Y eso me va a permitir, además de tener vida, poder recibir todos estos beneficios como la sabiduría y con poder caminar bien. Y dice en Proverbios 3:1, dice, hijo mío, no te olvides de mi ley, o sea, de mis mandamientos, de mis palabras, de mis ordenanzas, de cómo yo les he dicho que funcionen en esta vida, y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Nunca se apartarán de ti la misericordia y la verdad, y átalas a tu cuello. Entonces, mi invitación es a que ustedes se expongan, como muchas veces les hemos dicho en Aprendiendo Biblia sin Religión, en los programas, no nos crean a nosotros, no permitan que nosotros le leamos los versículos que le leemos solo esta horita de programa. Expónganse ustedes a esa palabra, léanla, escudriñenla, créannos que el Señor se revela, Él se revela, el Espíritu Santo es el que nos permite comprender su palabra escrita, y cuando Él se revela en la vida de ustedes, Él va a empezar a hacer eso que Él hace, porque ya como nos decía la doctora Vilma, su palabra es poderosa y es hacedora. Ustedes no tienen que preocuparse si obedecer o no obedecer, solo reposen de sus obras, solo crean lo que está escrito ahí, lo que el Señor ha dicho, y el oír viene por el escuchar y el escuchar la palabra de Dios. Entonces, esa es la invitación mía, y como último, léanse el Salmo 119 y Proverbios 1, 2 y 3, ahí hablan muchísimo sobre todos los beneficios que tiene la palabra de Dios sobre nuestra vida. Doña Paula, hace rato estás que te hablas. No, Doc, lo que pasa es, no, escuchando la intervención de cada uno de ustedes y viendo cómo el Señor ha transformado, por ejemplo, me impactó mucho lo que Nuri nos acaba de decir. A mí eso me produce mucha emoción porque
Pues Nuri cuenta cómo fue su iniciar en el Señor y por lo que nos está diciendo fue impactante desde el primer momento. En mi caso, por ejemplo, no. El mío ha sido un caminar mucho más lento. En este momento estoy muy conmovida porque el Señor es misericordioso y es bueno con cada uno de nosotros, porque para mí es supremamente impactante cuando Él dice que su palabra entra y hace lo que Él quiere. Porque en mi caso, por ejemplo, él me salvó y yo ni sabía, pues yo no estaba, por ejemplo, en pro de ser ni buena persona, ni de portarme bien, ni de ganarme la salvación. Yo no pensaba en nada de eso. Estaba en un momento complejo de mi vida en esa época porque tenía como 20 años y estaba en otra parte y mi vida funcionaba alrededor de otras situaciones, de ganar dinero por la situación económica de mi familia. Entonces, yo vine realmente a comprender la dimensión de lo que el Señor había hecho conmigo por ahí 10 años después de él haberme salvado. Él me salvó, yo vivía en España, a través de otra persona me trajo a Colombia y me puso en una iglesia de él, en una iglesia local, empecé una formación, luego me fui a estudiar a otra ciudad. Entonces digamos que mi contacto con su palabra, con su conocimiento no fue tan directo como el de Nuri. Entonces, después de muchos años fue que yo entendí la dimensión de lo que él era haberme salvado, la dimensión de lo que era leer su palabra. Yo, por ejemplo, cuando él me salvó, duré muchos, muchos años sin leer toda la Biblia. Yo creo que yo la vine a leer toda completa a los muchos 3, 4 años, vine a darle, como dice uno, la primera vuelta a la Biblia. Y de ahí empezó un trajinar conmigo. Y como dice Albanuri, pues para mí también fue muy doloroso cuando yo empecé a entender todo esto, porque en ese caminar pues desobedecí mucho, he pecado demasiado, no le he creído muchas cosas, y por eso yo siempre pregunto si ese transformar de él en la vida de uno lleva implícito el creer, solamente el exponerme, solamente el escuchar, porque yo muchas veces escuché cosas de su palabra, pero no las creí. Muchas veces escuché que él transformaba, pero yo no veía esa transformación en mi vida. Durante muchas órdenes, cuando ustedes hablaban ahorita de lo de Josué, a mí eso me produce emoción, pero también me da muchas cosas aquí de mis emociones, porque yo me he enfrentado a cosas que él me ha dicho, haz, y sé que eso produce mucho temor y mucha angustia y mucha ansiedad. Y si yo que he estado expuesta a su palabra tantos años y he estado expuesta a ser transformada en los últimos años de mi vida, he estado en la actitud de que Él me transforme, de que salga la persona que Él salvó. No me alcanzo a imaginar una persona que no tenga ese contacto directo con Él. Y por eso siempre mi insistencia es en saber si el solo hecho de que Él diga que lo va a hacer, así yo no lo crea, así yo no me exponga, Él igual lo hace, porque en mi caminar, que han sido como 18 años, digamos la mitad, yo no creí muchas cosas, no me expuse a muchas cosas y sé que fue un tiempo difícil, fue un tiempo de sufrimiento, fue un tiempo de bastante soledad, de muchas, muchas, muchas cosas, de no comprender muchas situaciones, de andar en muchas inseguridades, de temores, de miedos. Entonces, a mí me produce mucha emoción, estoy muy conmovida el día de hoy porque realmente me doy cuenta que para mí él permite que yo exponerme a esto, a los programas, a estar con ustedes, a escuchar las experiencias de vida de ustedes, me muestra que es importante para el ser humano que conozca a su Dios, que su creador. Se te fue la voz. Sí, mientras que de pronto Paula, porque ella luego se tiene que dar cuenta que se le fue la voz y así, porque iba a seguir hablando, yo creo. Está siguiendo hablando, pero no se te escucha. No se te escucha. Escríbanle, escríbanle por el chat que no se le escucha. Ahí, doctora, Aún lo que está hablando ahí, Paula. Quisiera que nos leyeras Primera de Corintios 2:1. Paula, ahora te damos la palabra. Vamos a leer en Primera de Corintios 2:1 porque te escuchamos hasta que exponerte a la palabra y exponerte a estos programas y a escucharlos a las otras personas, te ha ido mostrando lo que el Señor está haciendo en tu vida. Pero entonces ahora Mauricio nos va a leer en Primera de Corintios 2, del 1 al 5, ¿no es? así que hermanos,
Cuando Aquí fui a... aquí está hablando Pablo. Pablo ya ha llenado del Evangelio, ha pasado muchas cosas, ha tenido revelaciones, en donde él mismo dice que fue llevado ante la presencia de Dios, ante el Dios Padre, el Señor Jesucristo, y le hablaron y le dijeron muchas cosas y pudo ver, escuchar, relacionarse cara a cara. Y mire lo que dice en el 2:1 hasta el 5. Así que ¿Con cuánto tiempo contamos, Mauricio? tenemos exactamente unos 7 minuticos. Ah, ¿no es? Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo, a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Oiga, oiga. Ujú. Ya lo mandaron a predicar el Evangelio y conocía y había estado allá hablando de tú a tú, ¿comprende? Ujú. Mm. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Y yo quisiera terminar, nos quedan unos minuticos para que después termine Paula y Mauricio. Eh, que ustedes saben, ya muchos saben, y los nuevos, que la única persona que sabía que yo era atea era Dios y yo. Porque yo considero que un verdadero ateo no anda hablando de que él es ateo, porque es ilógico. Y que trate de demostrar que la nada no existe. A mí me parece eso totalmente ilógico y me parece totalmente estúpido. Yo tratar de demostrar que la nada no existe. Figúrense. ¿Cómo yo puedo demostrar si estoy creyendo que Dios no existe? ¿Cómo voy a demostrar que Dios no existe? Si no existe. Entonces, ¿cómo voy a demostrar que Dios no existe? ¿Sí me explico? Sí, no, no, si no existe, no hay caso en tener que hablar ni siquiera de eso, no hay De mérito. hablar de eso. Ujú. Entonces yo no era una persona que hablaba de eso. La mayoría de las personas se han enterado de cómo Dios me sacó de eso estúpido en que yo andaba. Y, y él se gastó, para consuelo de Paula, recuerda que se gastó más de 9 meses trabajando conmigo. Y trabajando conmigo independiente a su palabra, y que después estuve en una cuarentena en Cartagena de 4 meses, sometida, no sé cuántas veces leí la Biblia en esos 4 meses, en cuarentena, y tengo de testigo a mis hermanos y a mi familia. Ya no están mis padres que también fueron testigos. 4 meses encerrada en Cartagena, donde la comida me la pasaban por debajo de la puerta o me la ponían en la puerta, donde yo no salía de ahí, y toda mi familia creyendo que yo me estaba volviendo loca y que no tenían cómo solucionar porque yo era psicóloga. Y entonces, desesperados, que no sabían qué hacer, esta se volvió loca, ya está hablando sola en el cuarto, encerrada en mi cuarto de Cartagena, allá está hablando sola y leyendo la Biblia y diciendo: vea que la Biblia sí vuelve loco, y vuelve a loco hasta los psicólogos, esta que es psicóloga, que ya tenía muchos años de trabajo. Entonces, usted se puede imaginar, allá todavía, en mi familia todavía, mis primos y mis sobrinos, a veces todavía, la tía la loca. Entonces, en mis amigos, oye, ¿cuándo vas a salir de esa locura? ¿No? Entonces, todavía me siguen diciendo. Y yo en esos 4 meses, no, yo leo muy rápido. Entonces, yo no sé, yo no les podría decir a ustedes en esos 4 meses, 24 horas leyendo, escuchando y peleando con este Señor Jesucristo que no existía, ¿comprende? Ustedes pueden imaginar, discutiendo con este Señor Jesucristo que no existía. Y en una de esas tantas lecturas me encontré con el Salmo 14, ¿no?
Con el Salmo 14, porque el Señor, miren lo que me dijo. Dice, en la versión que yo lo estaba leyendo, dice el estúpido en su corazón. No hay Dios. Ah, querida, eso es una bofetada. Yo toda la vida he sabido que soy inteligente. Comprende, que tengo comprensión de lectura, que conozco muchas cosas. Yo ya había en ese momento leído mucho libro de literatura, de psicología, de ciencia, de medicina, de neuroanatomía, que se ve en psicología, se ve mucha medicina, mucha biología humana, mucho se ve en esos 5 años de psicología. Y a mí, yo estuve en esta universidad estudiando eso, pero desde pequeña, desde los 6 años, leyendo hasta los avisos clasificados. Y me viene y me dice que soy una necia y que soy una estúpida y que soy una tonta. Y el único que lo sabía en ese momento era él. Ya ustedes se están enterando que fui atea, que tenía esa estupidez, ¿no es? El único que lo sabía era él. Y viene aquí en su palabra y viene y me dice, y me lo vuelve y me lo ratifica en el Salmo 51. Vuelve y me dice en el Salmo 51, ¿no es? 51.1, creo que está. Es en el 51.1 o en el 50 y qué. ¿Qué te dijo? 53.1. 53.1. En el 53.1. Dice el estúpido en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido, hicieron abominable maldad, no hay quien haga el bien. Fíjate, yo me sentí una persona buena, así como Albanuri. Yo no le estaba haciendo daño a nadie, al contrario, estaba en un trabajo haciéndole bien a muchas personas, entre comillas, yo ayudando a la gente a que saliera de sus traumas, de sus problemas, de sus bullying, de yo no sé qué más, y que la persona fuera feliz, y que la persona tuviera un bienestar psicológico, físico, mental y todo lo demás, y todo este cuento. Y había ayudado a muchas personas, y muchas personas, todo el mundo era Vilma, gracias, Vilma, gracias, Vilma, gracias, estoy sumamente bien. Pero me dice que todo lo que había hecho se habían corrompido, hicieron abominable maldad y no hay quien haga el bien. Ah, ustedes no saben la bofetada tan terrible. Y yo, eso era lo que peleaba con él. Eso era lo que peleaba con, ¿cómo se te ocurre a ti decir esto? ¿Cómo se te ocurre a mí decirme estúpido, pues? Si tú sabes que yo soy inteligente. Eso con la misma voz que tengo ahora. Gritado en mi cuarto, que se oía en toda la casa y yo creo que hasta los vecinos, porque muchas veces hasta los vecinos escuchan lo que yo hablo. Hasta los vecinos, mis padres en vergüenza, ¿no? Ellos se sentían orgullosos de mí que porque yo era psicóloga. Y ahora todos los vecinos, ¿qué le pasa a Vilma? ¿Qué le pasa? Ustedes se pueden imaginar que hasta mis hermanos hoy en día, no, algún día saldrá de esa locura, ¿no? A Dios se les ha podido predicar el evangelio y el Señor los ha podido salvar y no ha podido trabajar con ellos muy profundamente como ha trabajado en mí y en nosotros por esa misma situación de comienzo. ¿Comprende? Se les derrumbó una persona y para ellos se les derrumbó una persona altamente sabia, altamente inteligente. ¿Comprende? Entonces, ya se nos están acabando los minutos. Entonces, en conclusión, lean su palabra para que reciban la fe necesaria para creerle a Dios todas las cosas de lo que Dios diga, porque es para bien de cada uno de nosotros. Este Dios no quiere el mal para cada uno de nosotros y abarca muchos beneficios. Su palabra sana enfermedades físicas, su palabra sana nuestro cerebro, nuestra mentalidad, la forma de pensar, de actuar, de reaccionar.
Cambia nuestras palabras, como decía Mauricio ahora, nos vuelve gentiles con las palabras. Palabras que sean para edificación y para sanidad. Entonces les recomendamos, aquí nos va a cerrar Mauricio ya el programa. Mauricio tiene la última palabra. No, a todos los oyentes agradecerles, pedirles que nos sigan en las redes sociales. Vamos a cortar porque el tiempo es preciso. Un abrazo para todos. Quédense con una buena sonrisa nuestra y un saludo y un abrazo. Y los queremos y los apreciamos mucho. Chao, chao.